Bueno, yo, ¿qué les puedo contar? Sobre la espiritualidad, para mí, en realidad es la búsqueda, la práctica. Nosotros estamos buscando, y a través de las experiencias, nosotros realizamos las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. La espiritualidad juega un papel fundamental en los grupos Renacer, entendiéndolo como la condición de lo espiritual del ser humano, como un estado de conciencia ampliado. Es un fenómeno que tiene origen en el hombre y a la vez muestra lo específicamente humano del hombre. Y al tratar de definirla, entramos en terrenos complejos, ya que a la lengua occidental nos resulta difícil, son palabras difíciles. Entonces, hemos consultado a textos de Dalai Lamas que nos dice, ya que nos parecen adecuados, ¿no?, para todas las creencias. Él nos dice, la espiritualidad está relacionada con las cualidades del espíritu humano, como son el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el sentido de la existencia, el sentido de la armonía. Y todo eso nos aporta felicidad, tanto a nosotros mismos como a los demás. Si no toques a Ya está. Por otra parte, el ritual y la oración, junto con las cuestiones del nirvana y la salvación, están relacionadas directamente con la fe religiosa. En cambio, las cualidades internas y espirituales no tienen por qué estarlo, porque de hecho se puede vivir sin una fe religiosa o metafísica, pero de ninguna manera se puede prescindir de las cualidades del espíritu, ¿no? Víctor Frank nos dice, el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente. El sufrimiento inevitable puede ser, y lo es para muchos de nosotros, el acceso a la verdad, y en ella a una libertad nunca antes experimentada. Esto es, si se quiere, una definición de espiritualidad tan anhelada por tantos grupos. Bueno, yo di mi introducción y ahora le doy la palabra a Fabi. Fabi creo que es la que sigue en este momento. Sí, Fabi. Y por supuesto, volver a repetirles, ¿no?, a los papás que le vayan surgiendo inquietudes, pueden ir anotando si quieren, así no se olvidan, y luego cuando damos la palabra a todos pueden expresar sus inquietudes. Bueno, Fabi, adelante. Bueno, después de lo que dijo Pero, no es mucho lo que voy a aportar porque en realidad, la espiritualidad se está tocando permanentemente con las similitudes y las diferencias, sobre todo con las diferencias en la religión, así que voy a lo mejor algunos conceptos se van a repetir. Hay una distinción importante entre religión y espiritualidad. A mí me gustó tomar un dicho de unos pueblos del sudeste norteamericano, indios, Cherokee, que decía, como para forma de graficarlo, ¿no? La religión es para quienes temen ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya han estado en el infierno. Entonces, la distinción viene porque la religión está relacionada con la fe,
con las aspiraciones de salvación de un credo religioso u otro, un aspecto de los cuales sin duda la aceptación de eso es alguna forma de realidad metafísica o sobrenatural, ¿no? Porque en general uno cree en algo que no está viendo y sin embargo cree. Eso es la fe. Pero en relación con todo esto, va aparejado enseñanzas religiosas, dogmas, rituales, etc. En cambio, la espiritualidad se centra en el alma que mora dentro de la persona. Es decir, que es algo relacionado, la espiritualidad, con las cualidades del espíritu humano. Como dijo bien Vero, y esto también está tomado del Dalai Lama, como son el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el sentido de la responsabilidad, de la armonía, que tanta felicidad le aporta no solo a uno mismo, sino a su vínculo con los demás, ¿no? Y que no están vinculados a la fe religiosa. Entonces, podemos decir que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino que tiene que ver con un estado de conciencia, que es lo que va a determinar cómo vamos a actuar en el mundo y cómo nos vamos a relacionar con lo demás. Por eso no hay razón alguna por la cual el individuo no deba desarrollar la espiritualidad, incluso a su grado posible, sin tener que recurrir a sistemas de creencias religiosos o metafísicos. Como dijo bien Vero, es algo sin lo cual no podríamos pasar, porque hay gente que de hecho no tiene fe religiosa. En cambio, de ninguna manera podemos prescindir de las cualidades básicas del espíritu. Dice, dada que todas las religiones intentan promover la espiritualidad a través de sus principios, hay una gran confusión acerca del dominio de las variables religiosidad y espiritualidad. Pero hay que tener en claro que no son conceptos excluyentes. Pueden existir separadamente o, bueno, conjuntamente para quien tiene fe religiosa, ¿no? Entonces, para concluir, la religiosidad es la adherencia a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa en general organizada. La espiritualidad es una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, el propósito y el sentido de la vida, la conectividad con otras personas, con los seres vivos, con la naturaleza, con lo divino. Es la búsqueda de lo trascendente, de los valores, cualquiera, por ejemplo la justicia, pudiendo incluir o no creencias religiosas. El doctor Víctor Frank, padre de la logoterapia, dice que la espiritualidad humana es el núcleo sano de toda persona, es su dimensión auténtica y que es la principal motivación de la persona encontrar un propósito o sentido a la vida. Bueno, hasta aquí sería lo mío. Y ahora seguiría Omar, ¿no es cierto? ¿Lo tenemos, Omar, ahí? Omar nos iba a charlar de filosofía y espiritualidad. Me parece que ha tenido algún problema de conexión. Aquí estoy, ¿me escuchan? Ah, bien. Hola, Omar. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, mamás y papás de Renacer. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues entonces comienzo con el tema que me tocó. Primero me presento, soy Omar, papá de Paulo, de acá de México, de León, Guanajuato. Y de este lado de la vida me acompaña mi hija Mía, de 18 años, y mi esposa Perlita. Y bueno, me tocó el tema de filosofía y espiritualidad, la relación entre la filosofía y espiritualidad. Y bueno, tendríamos que partir pues, de las definiciones, ¿no? Ya hemos escuchado ahorita varias de lo que es espiritualidad. Yo voy a dar una más, que dice que la espiritualidad se puede denominar a la práctica, a las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener el acceso a la verdad.
Y bueno, de filosofía encontré algunas cuantas, se las voy a decir también. Dice que la filosofía es una forma de pensamiento que se plantea la cuestión de cuáles son las mediaciones que permiten al sujeto tener acceso a la verdad. Es decir, es una forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. Según Foucault, es el conjunto de principios y de las prácticas con los que uno cuenta y que se pueden poner a la disposición de los demás para ocuparse adecuadamente del cuidado de uno mismo o del cuidado de otros. También se puede definir etimológicamente como filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría, ¿no? Entonces el amor a la sabiduría. Otra definición es que es el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Y bueno, entonces con estas definiciones de lo que es espiritualidad y filosofía, tenemos que la relación entre filosofía y espiritualidad pues, es muy compleja, ¿no? Y variada, ya que depende en gran medida de cómo se definan y se enfoquen estos dos conceptos. Aquí hay algunas maneras en las que la filosofía y la espiritualidad pueden relacionarse, ¿no? Lo resumí en 5 puntos. El primer punto es la exploración de preguntas fundamentales, ¿no? Tanto la filosofía como la espiritualidad buscan responder a preguntas fundamentales sobre la existencia, el propósito de la vida, la moral, la realidad y la conciencia. La filosofía a menudo utiliza la razón y el pensamiento lógico para abordar estas preguntas, mientras que el espiritual a menudo se basa en la fe, la intuición y la experiencia personal. La segunda es la búsqueda de un significado. Tanto la filosofía como la espiritualidad pueden estar motivadas por la búsqueda de significado y propósito en la vida. La filosofía busca respuestas a través de la reflexión crítica y el razonamiento, mientras que la espiritualidad a menudo implica una conexión más profunda con lo trascendental. La tercera es ética y moral. Ambos campos se ocupan de cuestiones éticas y morales. La filosofía moral se basa en teorías éticas y argumentos racionales, mientras que la espiritualidad puede proporcionar un marco ético basado en principios religiosos o espirituales. La número 4 es una influencia mutua, ¿no? A lo largo de la historia, la filosofía y la espiritualidad han interactuado y se han influenciado mutuamente. Por ejemplo, filósofos como Soren, no sé si se pronuncia bien, Kierkegaard y Jean-Jacques Rousseau han abordado temas religiosos y espirituales en sus obras. Del mismo modo, algunas tradiciones religiosas incorporan elementos filosóficos en sus enseñanzas. Y el último punto, el quinto, son los enfoques opuestos, ¿no? A pesar de las similitudes, también existen diferencias fundamentales entre la filosofía y la espiritualidad. La filosofía a menudo se enfoca en la razón, la lógica y el análisis crítico, ¿no? Mientras que la espiritualidad puede involucrar experiencias místicas, meditación y una conexión más directa con lo espiritual, a menudo sin depender de argumentos racionales. Y bueno, pues en resumen, la relación entre filosofía y espiritualidad, como les había dicho, es compleja y multifacética. Ambos campos buscan respuestas a preguntas fundamentales y comparten áreas de superposición, pero también tienen enfoques y métodos distintivos. La forma en que se relacionan depende en gran medida de la perspectiva individual y de cómo se aborden estos temas en diferentes contextos culturales y religiosos. Y bueno, hasta aquí mi aportación con lo que es la relación entre filosofía y espiritualidad. No sé quién sigue. Creo que Nati. Hola, Omarcito. Hernán. Sigo yo. Buenos días para todos. Hola, Hernán. ¿Cómo están? Soy Hernán, papá de Steffi. De este lado del camino me acompaña Fabiana, mi esposa, y mi hijo Pablo. Soy de Renacer Mendoza.
hemos compartido varios términos que se vuelven a volver a compartir voy a volver a releerlos. En la parte que me tocó, habla del papel de la espiritualidad que hay en Renacer, en la ayuda mutua, básicamente. El texto dice que la espiritualidad juega un papel fundamental en los grupos de ayuda mutua, entendiendo a esta como la condición espiritual del ser humano, como una conciencia, de un estado de conciencia ampliado, ¿no? Es decir, un fenómeno que tiene origen en el hombre y a la vez muestra lo específicamente humano del hombre. Como dijo Vero en el inicio, tomamos a Dalai Lama, que él hace una explicación de la espiritualidad bastante amplia. Dice que la espiritualidad se relaciona con las cualidades del espíritu humano, como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el sentido de la responsabilidad y el sentido de la armonía. Estas cualidades internas no tienen por qué estar relacionadas con una fe religiosa. Por lo tanto, no existe razón alguna por la cual no deba el individuo desarrollarlas, incluso hasta su grado máximo, sin recurrir a ningún sistema de creencias religiosas. Por su parte, Foucault llama a espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia mediante las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Foucault también, que siempre lo tenemos presente, que llama espiritualidad a la búsqueda, a la práctica o a la experiencia mediante las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Según él, la espiritualidad es el conjunto de toda esa búsqueda, esas prácticas, esas experiencias que pueden ser las purificaciones, las renuncias, las modificaciones de la existencia, que constituyen para el ser mismo. También Foucault postula que para que se dé la espiritualidad en una persona, es preciso que la persona se modifique, se transforme, se convierta en cierta medida. Quiere decir que no puede haber verdad sin una transformación del sujeto. En verdad, es lo que lo ilumina al sujeto, lo que le da la bienaventuranza, lo que le da la tranquilidad y la paz interior. Si yo accedo a la verdad por el conocimiento, si alguien me dice que es la verdad, comienza el origen de estructuras de poder, de tutelaje del sujeto, puesto que para acceder a ella se hace necesario el permiso de la autoridad correspondiente. Como hemos dicho muchas veces, en Renacer, no es necesaria la presencia de un intermediario para armar un grupo, ¿o no? Solo se necesitan dos personas que sigan la esencia, los pilares, los fundamentos, porque la paridad en un grupo exige la ausencia de autoridades y remite el eterno tema de la filosofía, como es el de la libertad y la relación entre ambas. Toda institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera sujeción y la sujeción implica dominación. La relación entre el que tiene el poder y el dominado no es una relación entre pares, sino una condescendencia. Esto, como ustedes lo saben y como lo hemos practicado, no es ayuda mutua. La ausencia de poder no es anarquía. La ausencia de poder, ¿qué es? Es libertad. El poder siempre ata al dependiente al poderoso. Como dijo Víctor Frank,
el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, y puede ser la puerta de acceso a la verdad, y con ella al ingreso a una libertad, que nunca antes hemos experimentado como tal. Esta es otra de las razones por las que creemos que un grupo no debe transformarse en una estructura, pues esta requiere cargos y los cargos generan poder y se comienza el ciclo que conduce a la pérdida de la libertad. Para Víctor Frank, la dimensión espiritual nunca enferma, porque es de distinta naturaleza a las otras dimensiones. No pertenece a lo que tengo, sino a lo que soy. Somos libertad, somos responsabilidad, somos conciencia y somos amor. Y esas potencialidades están en nosotros. Nunca nos abandonan, ni aún ante la muerte. Según Frank, el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, y como dije anteriormente, es el puerto de acceso a la verdad. En Renacer no hay estructuras ni tutelajes de las personas, y el acceso a la espiritualidad se llega a través del servicio. Se puede transformar el dolor en amor, que no es fácil, pero trabajando como muchos de nosotros lo hemos hecho y somos testimonio vivo de ello. Eso es lo mío, y ahora Nati nos va a seguir con la charla. Gracias. Hola, buen día. Me gustaría reiterar, antes de empezar, el tema de los micrófonos, por favor. Si pueden chequear que todos los tengan apagados para que no interfiera y poder escuchar bien a la persona que está hablando. Gracias. Después, bueno, un poco pensando en todo esto que venimos escuchando, ¿no? O sea, hay como muchas palabras que tienen como distinto peso y distinto sentido por ahí para cada uno, ¿no? Escuchamos sobre verdad, escuchamos sobre espiritualidad, religión, filosofía, por ahí cosas de las que teníamos idea antes, en nuestra vida anterior a la muerte de nuestros hijos o hijas, y que capaz con el tiempo y con el haber transitado este camino nuevo, camino de vida en Renacer, van tomando otro color, ¿no? Cuando hablaban mis compañeros, me surgieron dos preguntas, ¿no? Una es puntualmente, ¿cómo podemos cultivar la espiritualidad? O sea, si ya estamos tratando de tener un poco más de idea de qué se trata, cómo la podemos cultivar. Al menos es algo que a mí me vino inquietando, ¿no? De un tiempo atrás a esta parte. Bueno, capaz para entender un poco más lo que quiero transmitir, les cuento un poco. Yo inicié mi recorrido en Renacer hace 5 años, al poco tiempo que falleció mi hija, Emilia. Y al principio yo no sabía qué buscaba, la verdad. Llegué porque alguien me lo recomendó y bueno, fui. O sea, ni siquiera sabía que estaba buscando algo. Simplemente en ese estado medio zombie que uno tiene al principio, llegué. Recibí muchos abrazos, mucha contención. Recibí también los testimonios de mis compañeros, mis compañeras, las ideas que ellos trataban de transmitir, sus reflexiones, las lecturas que se compartían. Pero bueno, al principio era como tan grande el caos mental y la oscuridad que entendía poco y nada, la verdad. Pero igual había algo que me hacía ir todas las semanas a la reunión. Había algo que me empujaba a seguir participando, a no quererme
perder de lo que se compartía en esos espacios. Y creo que yo, o sea, sentía que ese era mi lugar, ¿no? Junto con otros papás y otras mamás que habían vivido lo mismo que yo estaba experimentando y estaba atravesando en ese momento, y que era algo tan fuerte y tan intenso que no podía hacerlo yo sola, no podía transitarlo yo sola. Entonces, como que el mensaje, todas esas palabras, como que fueron calando en mí, las fui interiorizando, fueron tomando forma, y me di cuenta que había empezado un viaje muy distinto a todo lo que yo había conocido en mis 30 y pico, casi 40 años de vida. Y era un viaje hacia adentro. Era un viaje en el que tenía que desterrar todo lo que conocía, que ya no me servía para esta nueva vida que yo estaba iniciando, un viaje en el cual necesitaba esclarecer ideas, necesitaba ordenarme nuevamente después del desastre, ¿no? Después de la tragedia que había vivido. Y en todo este proceso, el mensaje de renacer fue lo que le fue dando un poco de forma y un poco de orden a lo que yo estaba experimentando. Son 5 años en los que, con mayor o menor energía, fui haciendo cosas, ¿no? Fui dando pasos, fui buscando, hablando mucho con otros papás y otras mamás, tratando de ver comprender sus perspectivas y tomando lo que para mí podía ser útil, porque vieron esta frase que repitieron casi todos los chicos que hablaron antes, ¿no? La de Viktor Frankl: el dolor hace al hombre lúcido y el mundo transparente. Para mí eso fue como la frase que definía el momento, y es la frase que yo hoy todavía sigo tomando y recordando para volver al eje, ¿no? Realmente al principio, o sea, se hace todo tan claro en cuanto a lo que es importante, en cuanto a lo que es valioso, esto que mencionaban los chicos, ¿no? Los valores, ¿no? O sea, lo que es esencialmente humano. Es como que nos damos cuenta de eso y capaz a medida que vamos avanzando, que vamos saliendo nuevamente al mundo, bueno, nos vamos contaminando otra vez con algunas cosas externas, ¿no? Pero esta frase de ver al mundo transparente, perdón, mi hijo. Bueno, como que me ayuda a reubicarme. Siento que al comenzar a leer sobre espiritualidad o a compartir con otras personas sobre este tema, como que esto le pudo poner palabras y darle sentido a una experiencia personal de vida, ¿no? O sea, es como el recorrido que cada uno de nosotros puede hacer, si lo elige así, para que después de tanto dolor y después de tanto sufrimiento a cuestas, la vida pueda tener nuevamente otro color. Yo creo en ese mensaje, yo creo en esta propuesta que nos hace renacer, que nos impulsa y nos acompaña a ir mucho más allá de un duelo, o sea, mucho más allá realmente, como apuntar a cosas que capaz antes ni siquiera se nos habían ocurrido. Al menos yo lo he experimentado así. Y no se trata de que, bueno, de que antes de la muerte de mi hija
era una persona que no me interesara el resto, algo, o sea, para nada. Yo estudié psicología, me dedicaba al trabajo con niños, o sea, siempre tuve como una vocación de ayuda al otro, pero esto que se me abrió después de la muerte de Emilia es algo como mucho, es algo superador a eso, a lo que yo, que también ahora entiendo que, bueno, había, o sea, era como también un camino o una elección espiritual, pero no la cultivaba de la forma que lo hago hoy. Y no tenía, de hecho, tampoco la información que tengo hoy. Entonces, bueno, como para ir cerrando, creo que si bien nuestras ideas, nuestros conceptos pueden ir modificándose, todo es dinámico, hoy por hoy para mí la espiritualidad es poder mirar hacia adentro y encontrar ahí en el amor a mi hija todas las respuestas que necesito para vivir la vida hoy. Y elijo que sea de hoy en adelante, ¿no? Ese camino. Yo creo que cada uno encuentra su propia verdad. La mía es el amor, indudablemente. Y bueno, los invitamos a que ustedes también puedan ahora compartir lo que, nada, su propia experiencia o si tienen alguna pregunta o algunas respuestas que quisieran compartir con nosotros, un poco pensando esto, ¿no? En cómo cultivo yo mi espiritualidad. No para que todos hagamos lo mismo, ni porque lo que hago yo es lo mejor, sino porque esta es la forma de compartir herramientas y capaz, bueno, a una mamá le sirve, a otro papá le sirve, toma algo de eso. Y bueno, creo que de eso se trata el grupo, ¿no? De eso se trata la ayuda mutua que tratamos de ofrecernos entre todos. También están las 3 preguntitas que se habían compartido en la invitación, ¿no? Como disparadores para pensar y sumar entre todos nuestras ideas. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Es lo mismo que la religión? ¿Y cómo accedo a la espiritualidad? Bueno, gracias a todos por su atención. Vero, hay una mamá Inmaculada, que no sé si lo quiere compartir ella, pero escribió una reflexión en el chat. No sé si querés leerla. ¿O está Inmaculada por ahí? Ay, estaría buenísimo que Inmaculada nos lea la reflexión. A mí no me aparece, yo estoy con el celu, ¿viste? A ver, Inmaculada. Creo que está ahí. Hola. Hola. Bueno, ¿quieren que la lea yo mientras vemos si ella por ahí se está tratando de conectar o algo, Laude? Sí, Fabi. Inmaculada escribió en el transcurso de las charlas, la finalidad de la espiritualidad es la armonía personal y la paz social. Si una espiritualidad no conduce a la compasión, no es una verdadera espiritualidad, sino una simple aristocracia interior. No confundamos las cosas. La espiritualidad supone 2 virtudes que no sé si el europeo medio está en condiciones de ofrecer: la constancia y la humildad. Estas palabras son de Pablo Dors, escribió. Bueno, Juan, ¿vos podrías hacernos alguna reflexión sobre todo esto que estamos charlando?
Ahora sí. No. Muteaste de nuevo, Juan. ¿Cómo? No, Juan Francolino, es un papá. Ahí sí.
Bueno, porque escucho. Rosalía levantó la mano. Te escuchamos. Rosalía, abrí tu micrófono. Perdón, ¿se me oye ahora? Sí, sí, se te oye, sí. Bueno, yo soy Rosalía, soy la madre de María, soy de Renacer Madrid, os hablo desde España. Y nosotros en Madrid llevamos, bueno, se inició el grupo hace poquito, un año, pues va a ser ahora en el mes de octubre. Y precisamente aquí se está planteando ahora este tema de la espiritualidad. Ha venido en un momento esta reunión maravilloso porque precisamente el lunes tratamos este tema. Y es un tema controvertido porque algunos padres decían que al ser Renacer un grupo aconfesional, lo que, bueno, se mezclaba un poco todo el tema con lo religioso. Entonces, es un tema importante a tratar en el grupo y sobre todo ver estas diferencias. Yo creo que las habéis plasmado maravillosamente ya en la página de Renacer Argentina. He estado buscando información y efectivamente es una buena manera de plantear, ¿no? Tal y como lo estáis haciendo, para ver sin ofender estas grandes diferencias, ¿no? Entre religión y espiritualidad. Algo además que yo no contemplo es prescindir de esa espiritualidad porque se quitaría toda esa esencia de Renacer, ¿no? Creo que me he sentido muy identificada con Natalia cuando ha estado explicando cuál ha sido su proceso, porque mi proceso ha sido exactamente ese. Y lo que a mí me ha dado una gran esperanza, porque mi hija María mañana hace 2 años que partió, con lo cual, bueno, pues es algo relativamente reciente. Y lo que me ha dado esa esperanza es, bueno, poder seguir honrando a mi hija desde este lado de la vida, es precisamente eso, el basarme en la espiritualidad que yo veía como la esencia de Renacer, pero que me costaba transmitirla al grupo, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho todo lo que habéis compartido porque creo que con todo eso se puede ir explicando y viendo esas diferencias. Gracias.
Muchas gracias, Rosalía. Muy, muy importante, muy lindo tu testimonio. María Victoria levantó la mano, la escuchamos, te escuchamos. Hola a todos, soy la mamá de Anita, pertenezco a Renacer Almagro. Justo nosotros también hablamos de este tema de espiritualidad el lunes pasado también, justo. Yo pensaba en mi experiencia, ¿no? Ana ya partió hace 8 años, pero me acuerdo que mi llegada a Renacer fue muy desesperada. Estaba en un lugar, obviamente, como todos, muy oscuro, ¿no? Y el conocer el mensaje de Renacer desarrolló la espiritualidad. Yo no buscaba una verdad, porque ahora lo pienso y la palabra verdad para mí me retumba un poco, porque, bueno, verdad es tan... Para mí, como depende de las personas, no es que uno busca la verdad, uno busca su identidad, su lugar, en mi caso, ¿no? Su modo de estar bien y de buscar el modo de vivir bien con lo que nos pasó, ¿no es cierto? Que fue la pérdida de nuestros hijos. A mí la espiritualidad... Por ejemplo, yo fui criada en una familia católica, creyente, no sé qué, pero cuando a mí me pasó lo que sucedió, yo dejé de lado, pero no es porque me enojé, ni me amigué, ni recé, ni dejé de rezar, o sea, nada. Yo necesitaba poder conectarme de nuevo con mi hija y con el amor a mi hija, y eso yo lo querí en Renacer, con el mensaje de Renacer, que me dijo, no, bueno, pero tu hija no se fue, tu hija está en otro lado, pero sigue estando, tu hija está de otro modo, pero sigue estando. Y bueno, los testimonios de mis compañeros, las lecturas, todo me hicieron volver a conectar con mi hija, que actualmente sé que está conmigo y con la cual estoy conectada todo el tiempo. Y la espiritualidad a mí me llevó a eso, a cultivar ese amor por mi hija, a ser consciente de que no desapareció, a estar conectada todo el tiempo con ella, y no tiene nada que ver con la existencia o no existencia de Dios, al menos en mi caso. O sea, como que van por carriles diferentes, ¿no es cierto? Para mí, nada, está conmigo, y mi espiritualidad, digamos, que se desarrolló con respecto a ella, y el amor con ella me ayuda y me permite y me hace saber que ahí sí es mi verdad. Mi hija está conmigo, pero bueno, esta es mi verdad, cada uno tiene la suya, ¿no es cierto? Pero nada, quería compartir mi experiencia, gracias. Muy claro, Victoria, muy claro, muy lindo. Es así. ¿Alguien más? Veo a un papá que está levantando la mano. Sí, abre el micrófono. No sé el nombre, disculpa. Ahí está. Rodolfo. Buenos días o buenas tardes, ¿no? Bueno, mi nombre es Rodolfo, yo soy el papá de Nati. Y bueno, soy de Renacer por Zoom y de Renacer La Roque. La Roque es un pueblito chiquito en el sur de Entre Ríos. Bueno, yo escuchaba, ¿no? Escuché con mucha atención todo lo que se dijo, ¿no? Y para mí se empezó a hablar ¿no? de la diferencia entre religión y espiritualidad. Y para mí al principio había una línea muy fina entre lo que era religión y lo que era espiritual. Hablo de desde el momento que me sucedió, ¿no?
esa partida de mi hijo, de mi hija. Si a mí ahí en ese momento me preguntaban diferencia entre religión y espiritualidad, yo veía una línea muy fina. Yo partiendo de la base de que soy creyente, bueno, para mí la religión era ganarse un lugar en la vida, en la otra vida, ¿no? No temer ir al infierno, como por ahí escuché, pero sí ganarme un lugar en la otra vida. Y en cambio la espiritualidad, yo me quedo con lo que dijo una mamá, que precisamente tiene el nombre de mi hija, Nati. Nati dijo que era un camino hacia adentro, y yo creo que la espiritualidad pasa mucho por ahí, ¿no? En tratar de ir hacia adentro de uno, donde no nos sirve mucho lo que aprendimos en toda esa vida anterior a la partida de nuestros hijos. Y por eso también se habla de desaprender lo que hemos aprendido, porque en realidad iniciamos una vida nueva, una vida distinta, donde podemos ser felices, pero somos otras personas. Y la espiritualidad es en ese camino o en ese viaje hacia adentro, tratar de apoyarme en el amor que le hemos tenido a nuestra, en este caso a mi hija, para tratar desde ahí encontrarle sentido a la vida. Entonces, yo creo que ese fue mi ejercicio, y creo que ahí encontré la diferencia entre lo que era religión y lo que es espiritualidad. La religión es una creencia. Uno puede creer o no, uno puede creer en el más allá, puede creer en un Dios, bueno, puede creer en una vida plena, pero lo espiritual es lo que tenemos adentro, para poder encontrarle sentido a nuestra vida. Y yo creo que renacer es una posibilidad que nos dio para poder encontrar ese sentido. Yo en lo personal, bueno, por supuesto que como todos, desconocía que existía renacer y desconocía que renacer era un mensaje de esperanza y de fe. Y eso, digamos, es un fortalecimiento muy grande, interior. Renacer a través de poder descubrir esa espiritualidad me permite ser hoy una persona distinta a la que era, quizás mejor a la que era, sin que sea una mala persona antes, pero sí ahora tengo una escala de valores totalmente distinta a la que tenía antes de la partida de mi hija. Bueno, quería expresar eso para no ser largo en mi testimonio, así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, a ver. Parece que alguien había hablado. Muy interesante, me hizo pensar lo que decía Rodolfo. Yo coincido mucho. Lo que pasa, por ejemplo, a mí en un punto, cuando murió Florencia, yo me faltaba ese paso, porque uno se mete demasiado para adentro, pero a veces renacer da un mensaje que lo va ayudando a desde meterse para adentro, poder tomar conciencia y poder de nuevo abrirse al mundo, ¿no? Que era lo que a mí me faltaba, o sea, como que cada vez me encapsulaba más. Digamos. En cambio, el contacto con otros papás me sirvió un poco para eso, ¿no? Para ver que el camino iba por otro lado. Bueno, ¿alguien más? José Ángel, lo escuchamos. Abrí el micrófono. Buenas tardes.
Soy José Ángel, el papá de Manuel. Estoy aquí con Teresa, mi mujer. Hablamos desde España, somos amigos y coincidimos en Renacer con Rosalía. A mí me ha gustado mucho casi todo lo que se ha dicho. He tomado bastantes notas. Me ha gustado mucho el ejemplo este de la fruta, de la banana, de plátano que llamaríamos aquí. En efecto, las religiones son construcciones humanas incardinadas en las sociedades diferentes y, por tanto, con sistemas de creencias diferentes, con rituales diferentes, con formas externas diferentes. En cambio, pues la espiritualidad yo creo que va un poco al núcleo de lo trascendente, lo que es común a todo ser humano. Yo creo que todo ser humano tiene un componente espiritual, lo reconozca o no lo reconozca, le haya dedicado alguna vez algo de tiempo o no mucho tiempo. Creo también, como se ha dicho aquí, que como fruto de una crisis profunda, hay muchas, pero la pérdida de un hijo es una crisis profundísima, como todos bien sabemos. Pues en las crisis profundas, una de las cosas que podríamos decir que tienen una de las virtudes de una crisis profunda es que probablemente son las que te facilitan esa transformación, las que te plantean de nuevo y afloran esas preguntas que muchas veces teníamos tapadas, las preguntas claves de la vida, con las que yo también estoy convencido de que moriremos sin respuestas, pero la obligación de todo ser humano en algún momento de su vida es esa vuelta hacia sí mismo, esa mirarse hacia adentro, intentando hacerse esas preguntas que le ayuden a transformarse, a ser mejor, en fin, aun cuando de entrada digamos que tengamos un poco, yo creo que la batalla perdida, pero nuestra obligación es crecer. Me ha gustado también mucho una cosa que yo resaltaría o destacaría. En esa búsqueda interior, en ese volver hacia uno mismo, corremos el riesgo de caer en esa, no sé quién, en eso que estaba en el chat escrito, en esa especie de aristocracia espiritual, ¿no? O espiritualidad aristocrática, mejor dicho, creo que se ha dicho así. Es decir, yo para mí mismo, yo hago mis preguntas esenciales, mi búsqueda personal, yo conmigo mismo, pero el mundo ajeno sigue siendo ajeno a mí. Entonces yo creo que ese no es un buen camino, tienen que ir las dos cosas. Yo creo que hay que hablarse sinceramente a uno mismo, cuestionarse y preguntarse hacia adentro, pero hay que vivir también de cara al mundo que nos rodea, porque si no corremos el riesgo de encerrarnos en la concha del caracol, que es un riesgo muy cómodo cuando el ser humano ha sufrido profundamente. Y bueno, pues simplemente esta es mi reflexión, que digo, suscribo mucho de lo que se ha dicho, he tomado notas, me han servido mucho y os agradezco a todos vuestra participación. Encantado de haber estado. Un saludo desde Madrid. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias. Muy lindos todos los testimonios. Bueno, nos enriquecemos todos de todos. Yo mientras ustedes iban hablando lo que pensaba, y lo tenía acá en un libro sobre la logoterapia, como Renacer se ha basado mucho en lo que dice Viktor Frankl. Viktor Frankl, la gran diferencia que hizo con respecto a las otras escuelas de psicología fue introducir el concepto de espíritu, ¿no? Entonces, dice, la logoterapia parte de los mismos postulados que la mayoría de las escuelas, esto lo dice Francisco Bretones, ¿no? Un logoterapeuta. Solo se diferencia que la espiritualidad hay que tenerlo en cuenta cuando se observa al hombre.
Quien habla de logoterapia tiene que hablar de espíritu, porque si no se hablaría solamente de psicología. Y dice, nunca se supo que bastara una teoría sobre el espíritu para hacer patente su presencia. Lo maravilloso, lo grandioso, lo espectacular de la logoterapia es que toda ella tiende a ser presente la presencia, no digo visible, pero sí palpable del espíritu, ¿no? Y que por ahí, yo por ahí soy muy fanática de Viktor Frankl, porque él escribió una teoría, pero nadie le dijo que le iba a tocar hacer la parte práctica, ¿no? Y que fue entrar al campo de concentración y perder a toda su familia. Y sin embargo, eso reafirmó los conceptos de que ante una gran crisis existencial, la última de las voluntades de cada uno era ver cómo iba a responder, y creo que en definitiva es eso, ¿no? En un principio era hacia adentro, como dijo un papá, pero para poder sacar todo lo que el ser humano tiene adentro, que son muchos y buenos valores, que en realidad nos llevan a ponerlos en práctica, como lo decían creo que María Hernán o Vero también, y después nos lleva a la verdad, a nuestra verdad, y en definitiva nos lleva a ser mejores personas de lo que éramos, no queriendo decir que no lo éramos. Se me ocurre o sea, recuerdo la pregunta esta que hace mucho Gustavo Berti, ¿no? De lo que la vida espera de nosotros, ¿no? Porque, o sea, concuerdo yo con lo que decía Inmaculada, ¿no? Esto de la espiritualidad aristocrática. Claro, no es, bueno, yo me cultivo, yo crezco, yo reflexiono, medito y me lo quedo para mí, queda enfrascado dentro mío, ¿no? Sino que la idea es que todos estos aprendizajes, todo este crecimiento pueda devolvérsele a la vida, ¿no? O sea, que se pueda transmitir a los otros, que pueden ser con grandes movimientos sociales o puede ser con ser más amables con la gente de mi entorno, con mi familia, con mis otros hijos, los que tengo presentes, con mi pareja, en el trabajo, con mis compañeros, en la calle. Creo que para mí va mucho por ese lado, ¿no? Empezar, o sea, desde esas cosas tan básicas y que, bueno, es como que va en consonancia con esta revolución cultural, ¿no? De la que habla los Bertis, porque totalmente, si somos personas más amables, si somos personas más serenas, si somos personas más respetuosas, más responsables, más libres en nuestras decisiones, vamos a ir haciendo cambios micro, pero vamos a ir haciendo cambios y seguro que vamos a acompañar y vamos a criar a los hijos que tenemos de este lado de la vida, los que tenemos otros hijos, con esas enseñanzas y lo vamos a compartir con nuestra hermana, con nuestros papás, con nuestros amigos y podemos ir sembrando pequeñas semillitas de amor, ¿no? Básicamente, semillitas de amor. Bueno, Juan quería compartir algo, no sé si no veo otro manito.
Perdón, Juan, volví a activar tu micrófono porque había un acoplamiento, así que silencié a todos nuevamente. Sigue el acoplamiento, no sé si es en tus micrófonos o... Ahí te escuchas mejor. Anita levantó la mano. ¿Te escuchamos, Anita? Sí, hola, buenas tardes. Soy Anita, mamá de Andrea. Andrea partió hace 4 años y al mes de la partida me sumé al grupo Renacer. Por supuesto que en un primer momento no entendía nada acerca de estos temas, ¿no? Que era la espiritualidad y la diferencia que hay con la religión. Bueno, yo vivo en Salta, en la provincia de Salta, y es una provincia realmente muy religiosa. Entonces, entrar al grupo Renacer y descubrir que espiritualidad no tenía nada que ver con religión, o sea, era mucho más amplio que religión, me sirvió muchísimo para trascender, ¿no? Ese gran dolor que yo tenía de la muerte de mi hija. Y sobre todo aprender en esta escuela de vida, porque realmente Renacer es una escuela de vida donde vine y aprendí muchísimas cosas que me ayudó para hoy estar bien y para también transmitir, ¿no? Esto de no guardarme todo yo lo que aprendí, sino que transmitirlo a los papás que siguen llegando, porque siguen llegando papás, se siguen muriendo hijos. Y bueno, lo que me decía Renacer en un primer momento es que era una alternativa al duelo, ¿no? Yo pensaba que sí, que Renacer era un grupo de duelo. Es más, al Renacer, al primer Renacer donde yo asistía, era un grupo de duelo. Y después, cuando vino la pandemia, ingresé al Zoom, ahí descubrí lo que realmente era Renacer. Y era al duelo, ¿no? Salir de ese dolor que yo pensaba que iba a ser eterno, que iba a vivir sufriendo, y que Renacer me muestra todo
esta nueva forma de vivir, y al decir que renacer era una alternativa al duelo, me decía que era un grupo de transformación interior, ¿no? Era esa transformarme desde mi interior, ir hacia adentro mío, en búsqueda de esa paz que tenía, que en ese momento había perdido, ¿no? Entonces, cuando descubro que es una transformación interior y que la que debía cambiar era yo, ahí es cuando empiezo con esto de la espiritualidad y a entender, ¿no? A darme cuenta de que no era la única que sufría y de que Andrea no era la primera hija que se había muerto en el mundo, y yo pensaba que sí, que yo era la única que sufría, que nadie más sufría como yo. Y ahí darme cuenta esto, ¿no? De despertar a la espiritualidad, despertar a la conciencia, saber que la muerte de hijos siempre pasó y que seguirá pasando y que es parte de la vida, es descubrir también, ¿no? Ese despertar de la conciencia, ese espiritual. Y lo que me llevaba esto a practicar la espiritualidad, a ser consciente, a ser coherente, ¿no? En lo que digo, en lo que hago, en lo que pienso, en esa práctica que es continua, es de todos los días y va a ser así siempre para mí, ¿no? Ir cultivando esa espiritualidad, es ser, como hablábamos todos, ¿no? De ser esa mejor mamá, porque la muerte no se roba ese título. Yo sigo siendo la mamá de Andrea y no quedarme en esa angustia, en ese rencor, en esa ira, en esos sentimientos que tenía en los primeros tiempos, ¿no? Porque si yo me quedaba en esos sentimientos, nunca iba a ser una buena persona. Al contrario, iba a estar llena de ira y de decir que todo es injusto y que esto no me tenía que pasar a mí, sino que ese ir más allá, ese descubrir territorios nuevos que nos muestra Renacer, ¿no? Saltar todas esas barreras culturales, esos ritos que yo tenía antes, todo eso me ayudó a trascender ese dolor. Y bueno, realmente es un tema muy amplio, muy amplio, que siempre me gusta aprender, como también para transmitirlo, ¿no? Acá en el grupo donde estoy, como les decía, Salta es una provincia muy católica, muy religiosa, y cuesta muchas veces que los papás se abran, ¿no? a otros temas, a otros valores, a otra forma de ver la vida, y que se puede. Yo lo experimenté a lo largo de estos 4 años, de aprender, ¿no? Que el dolor no es para siempre, que el dolor se transforma, que uno puede llegar a vivir una vida plena, pero siempre a través de la práctica, de lo que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo en práctica para poder trascender ese gran sufrimiento. No quedarme yo con todo lo que aprendo, sino que devolverlo a la vida, devolverlo a aquellos papás que todavía están en esa noche oscura, ¿no? Pero bueno, es preciso esa práctica, es preciso esa transformación interior. Y lo que había dicho un papá que leyó al principio, dice, es preciso que la persona se modifique, se transforme. Entonces, es verdad, si no nos transformamos no llegamos a la espiritualidad. Así que bueno, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por todos los testimonios y gracias también por escucharme. Un besito a todos y un gusto de verlas a todas las mamás, los papás que hace mucho no los veía. Besos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Hay un papá que, bueno, dice usuario, así que levantó la mano hace un ratito. Lo escuchamos. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, buenos días a todos. Hablando respecto a la espiritualidad de manera práctica, creo que ahorita estamos siendo espirituales. Estamos escuchando, estamos aprendiendo. Y la espiritualidad para mí es una forma determinada de vivir,
respetando los derechos de otros. Se me estaba olvidando presentarme. Mi nombre es Luis Josué Flores Ríos. Soy de la ciudad de Oaxaca, México, padre de Josué, que trascendió hace 1 año 3 meses. Pertenezco a Renacer Zoom México, donde está nuestro amigo Omar. Bueno, la espiritualidad, como había dicho, es una manera determinada de vivir, respetando los derechos de otros. Pero también se debe de hablar de la parte material, de la parte tangible, de la parte intangible y de la parte inmaterial. Intangible, perdón. La espiritualidad nos ayuda a estar en paz y en armonía con nosotros mismos, con las demás personas, con nuestro entorno y con la vida. Nos ayuda a identificar nuestro ritmo, incluso a modificarlo para estar en las mejores condiciones posibles en cada momento. La espiritualidad favorece el encuentro y el contacto con nosotros mismos, con los demás, con todo lo que existe, con la vida. Incluso nos ayuda a entender los inicios, los finales, los cambios pequeños y los grandes, así como el momento de la muerte. La cuestión de la religión, una de tantas definiciones que existen, según la etimología viene del verbo latino religo, que significa volver a unir, a enlazar, a relacionar. Sin embargo, las religiones, en lugar de unir, que era para los que fueron criadas, separan. Y lo que en realidad une a las personas es la espiritualidad. Termino diciendo de que la espiritualidad trasciende el credo, el espíritu indica, toca nuestros corazones y refresca nuestras almas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir. No sé si yo veo 2 manitos levantadas, Juli y después Vero. No sé si hay más. Hay una mamá que dice usuario, no está el nombre. Juli. Y otra más. Ahí está, ¿te muteas? Hola, hola. Ahí está, ¿te muteas? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yo soy Julia, la mamá de Javi. Hace 1 año y un poquito más que pertenezco a Renacer Avellaneda, Centro, y también participo de Almagro. Y bueno, estoy en este camino espiritual, ¿no? Que uno piensa que ya lo tiene incorporado a veces, y cuando sucede de la partida de nuestros hijos, se da cuenta que no tiene nada. Yo un poco separo, nunca me lo planteé, ¿no? Lo de lo religioso y lo espiritual. En esta catombe como que no lo pensé si iba junto, si iba separado. Ahora que participo en esta reunión, me quedan algunos conceptos más que claros. Yo pertenezco a una familia católica, pero la verdad que yo mucho no me involucré en lo que es ser religioso, pero sí creo, creo en Dios, creo en algunas cosas, y esto es lo que para mí separo, ¿no? En mí, que hay un camino en el cual pertenecemos todos, que es este espiritual y el terrenal. Y creo que esto de lo religioso es la práctica que tenemos en este mundo terrenal para encontrar algunas respuestas de algunas cosas que nos van sucediendo en la vida. Y que cuando pasa,
lo peor que nos pudo haber pasado, uno busca más respuestas que lo religioso no lo encuentra. Bueno, yo creo que uno lo va haciendo de una manera cuando va adquiriendo todas las herramientas que también se supo hablar acá en el grupo. Esas herramientas creo que nos van llevando también a encontrarnos a nosotros mismos y utilizarlas, ¿no? Que no se queden solo en lo teórico, sino llevarlas a la práctica. Y es cuando también hablamos de la libertad que tenemos cada uno, en qué actitud vamos a tomar. Para mí lo más importante fue la esperanza, como también se la nombró, llegar al grupo y ver que había papás que se sonreían, se reían, compartían un café, un pedazo de torta. Para mí eso fue fantástico. Y sin embargo hay papás que eso los ofende. Entonces creo que también es un camino, como dijimos, individual, personal. A mí me puso contento eso. Yo ya estaba ansiosa por volver a ir al sábado siguiente. Y lo principal también para ir encontrando, abriéndonos, es esto de aceptar lo que nos pasó, de que no hay vuelta atrás y que nosotros seguimos acá, y cómo seguimos, y dónde lo ponemos a nuestro hijo. Y ahí entran todas las herramientas nuevamente. Cuando Alicia habla de abrir la mente y el corazón, también es este camino espiritual. Creo que no tiene que ver nada con la religión. Para mí abrir la mente y el corazón es ubicar a nuestro hijo, porque el dolor está, lo oscuro está, parece que va a durar para siempre, y cuando uno abre el corazón y la mente realmente, uno va ubicando a su hijo de esa manera amorosa que transmite el mensaje de renacer. A mí, yo desde un principio, cuando hablaban de hacer una mejor versión de nosotros, ¿no? Yo decía, ¿en qué me convertiré? ¿Qué será una mejor versión? Porque como todos decimos, nosotros éramos buenas personas, o lo que yo creía que era ser buena persona, ¿no? Que siempre se lo estaba inculcando a Javier, de que respete, de que sea solidario, de que pida permiso, de que sea empático, que no cargue, que no... Entonces, bueno, ¿qué me queda ahora? ¿Qué es una mejor versión? Yo creo que seguir en ese camino, por respeto y memoria de mi hijo, porque pienso que él me está viendo. Eso creo que es parte también de lo espiritual, pensar que él me está acompañando, que él ve mis actos, y que sí pienso que Javi también está en mi futuro, ¿no? Que eso también tiene que ver con lo espiritual, con lo que uno siente, que uno le da paz, que uno le da esperanza de seguir. Y bueno, y que me diga, gorda, lo hiciste bien, ¿no? Yo creo que las respuestas acá no están. Pero lo espiritual nos ayuda a continuar. Quizás las respuestas están en nuestro final, cuando nosotros partamos, y yo en mi caso me reúna con Javier, encuentren las respuestas ahí, a lo que acá en lo terrenal no lo encontré. Pero por lo menos el abrir este camino, esta mente, este corazón, esta alma, va a hacer de que pueda vivir esta vida plena. Y yo lo que estoy también encontrando en renacer, y que cuesta mucho en esta sociedad tan violenta, a veces tan hipócrita, tan mentirosa, tan envidiosa, codiciosa, como decía la mamá de Salta, ¿no? Encontrar esta lógica o este seguimiento de lo que uno dice, también hacerlo. Y que si pensamos en la parte de lo que se trata quizás el grupo, ¿no? De la ayuda mutua, llevarlo a cabo, que no nos quedemos nada más con la palabra, sí, la ayuda mutua, sí, realmente ser solidarios y empáticos. Bueno, a mí yo siempre encuentro todas las respuestas a
a todo lo que me fue pasando en este año las encontré en Renacer, todas. Los testimonios de los papás fueron, para cada ocasión había como una frase y una respuesta que yo en ese momento necesitaba. Y bueno, creo que este es el camino, para mí no hay otra opción, habrá otros caminos, hay otros papás que vienen a renacer y nos siguen, y yo a veces me pregunto qué será de la vida de esos papás, pero como me dice mi marido, encontrarán la respuesta de otra manera, seguirán de otra manera, vos y yo sabemos que es por acá. Y bueno, pero me parece que es eso, abrirnos, respetar al otro, aceptar lo que nos pasó, es el primer paso, aceptar esto, aceptar, como dijo una mamá, que la muerte es parte de la vida, que hay hijos que se murieron antes de los nuestros, lamentablemente hay hijos que se van a morir más adelante, y bueno, y nosotros tengamos esa capacidad de poder acompañar a esos papás y de poder acompañarnos a nosotros, y tener este cariño y este mensaje amoroso hacia esos papás y a nuestro alrededor, ¿no? Porque siempre van a seguir pasándonos cosas. Bueno, creo que bueno, eso. Gracias por prestarme atención y estoy muy contenta de haber participado en esta reunión. Gracias, Juli. Vero había levantado la mano, pero ahora veo un intruso en su... No soy intruso, soy papá de Renacer, y hace varios años. Bueno, yo soy Sergio, el marido de Vero, papá de Rodrigo y Agustina, y estoy leyendo acá, creo que leyó Hernán, es preciso que nos transformemos para tener acceso a la espiritualidad. Bueno, voy a contar algo, porque a mí me gusta leer todo esto, yo me las como todas las lecturas, pero después no puedo hablar parecido a lo que leí, ¿no? Yo lo tengo que bajar al llano y hablar como un gasista que soy, como Sergio, el papá de Rodri, no me sale de otra manera. Yo me di cuenta que tenía que tener una transformación espiritual, una transformación interior para poder tener una vida espiritual. Un día que estaba haciendo una obra y el cliente me dijo, ¿cuántos hijos tenés? Ya había pasado, que Rodrigo había fallecido, y esa pregunta me choqueó, me cambió la manera de pensar, no sabía qué contestarle. ¿Cuántos hijos tenés? Tan simple como eso. Y si yo me basaba en lo que había aprendido en toda mi vida terrenal, religiosa, no sé ni cómo explicarlo, tenía una hija, que era Agustina, que es la que está. Porque Rodrigo dejó de estar. Pero yo no podía decirle a esa persona que yo tenía una hija, porque yo tengo 2 hijos. Lo tengo a Rodrigo y la tengo a Agustina. Entonces, no me acuerdo lo que le contesté, pero sí me acuerdo todo lo que generó en mí esa pregunta. Y me di cuenta que es necesario transformarse para poder tener una vida espiritual. Porque mi hijo está de una manera diferente a la que yo conocía. ¿Alguno de ustedes puede decir que dejaron de ser los papás de sus hijos? No. ¿Pero alguno de ustedes puede decirme que su hijo está con ustedes físicamente? No. Entonces, ¿de qué manera están sus hijos con ustedes? De manera espiritual. Esa es la respuesta a todas estas enormes lecturas que leemos que encontré yo. Yo encontré esa respuesta. Si yo no lo puedo ver como lo veía en mi vida anterior, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, pero siento que lo sigo teniendo, siento que sigo siendo el papá de Rodrigo, siento que Rodrigo va a ser mi hijo hasta el día que yo me muera y después no lo sé, porque después no sabemos, entonces tiene que haber una respuesta que yo no conozco a esa pregunta. Y la respuesta
hasta ahora, lo máximo que encontré es la espiritualidad. Porque ni el psicólogo, ni la religión, ni los cultos, ni nadie me puede explicar de otra manera que no sea con espiritualidad la manera en que yo siento a Rodrigo. Eso es mi humilde aporte. Yo creo que la espiritualidad es la que nos cambia la vida. Es como un círculo, digamos. Es necesario transformarse para tener una vida espiritual, pero es la espiritualidad la que nos va a transformar. Entonces, es ahí, y hay que leer, hay que capacitarse. Cada vez que escuchamos a Alicia y Gustavo nos dicen, capacítense, capacítense. ¿Qué quieren decir con eso? Lean, escuchen, entren, trabajen, porque es la única salida. Porque si no, lo dijeron varios papás y mamás, es meterse adentro del caracol, estar dentro de uno mismo, no poder salir, no poder verlo. A partir de ese día que les cuento y a partir de que empecé a leer, yo orgullosamente digo que tengo 2 hijos. Y si no me preguntan, no digo más nada. Y si me preguntan, digo, tengo un hijo espiritual y una hija físicamente. Y siempre voy aprendiendo algún detallecito más. Digamos, yo ya no digo cuántos años hace que murió Rodrigo. Yo digo cuántos años hace que nació Rodrigo, que fue el día que iluminó mi vida. Rodrigo hace 28 años vino a mi vida y me cambió. Después, ¿cuántos años vivió? Bueno, es algo que tengo que trabajar yo. No importa si hace un año que estoy en Renacer, 6, 28, 34, no importa. Todos somos pares, todos perdimos hijos y todos tenemos grandes cosas para aportar. Cada uno de todos nosotros es nuestra responsabilidad para honrar a nuestros hijos, escucharnos. Esa es la primera responsabilidad. Es lo primero que aprendí en la primera reunión que fui. Yo hablaba 2 minutos y escuchaba 1 hora 57. Antes de la partida de Rodrigo, yo era el único que hablaba. En las reuniones, en los cumpleaños, en esto, en aquello, en todos lados. Era me creía el más importante. Así que todo eso es espiritualidad, desde mi punto de vista. Espero haber aportado algo. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Hay alguna otra mano levantada que me esté perdiendo? La verdad que estoy disfrutando tanto este intercambio con los chicos cuando pensamos en la organización de este encuentro. La idea era, poder hablar lo mínimo posible nosotros y compartir entre todos los que se quisieran sumar el mayor tiempo posible, ¿no? Porque lo que, creo que está resultando más o menos como habíamos imaginado y pensado como ideal, ¿no? En esto de que es tan rico el aporte que está haciendo cada uno de ustedes desde su propia mirada, desde su propio sentir, desde su propia experiencia. Es muy, muy valioso. Y les agradezco un montón de mi parte y creo que de parte de los compañeros que organizamos esto. ¿Alguien más que quiera sumar su aporte, que quiera compartir lo que siente, lo que piensa? Aníbal, te veo. ¿Tenés algo para compartirnos? ¿Querés hacer alguna pregunta? Estaba levantando la mano. Ahí van. No te vi, disculpa. No, se quedó helado. Dijeron Aníbal y se congeló. Me porté mal. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Pero la verdad que no tengo mucho para agregar porque creo que cada uno tuvo un aporte muy importante en todo esto de estar descubriendo aún más lo que interpretamos cada uno por espiritualidad, ¿no?
A ver, quizás vaya a repetir algunas de las cosas, pero es para hilvanar un poco de lo que fui escuchando, ¿no? Y desde mi óptica también, donde la espiritualidad culturalmente a través de los años se ha relacionado siempre con las religiones, pero, como también bien se dijo acá, la espiritualidad nace mucho antes, nace con los conceptos vertidos por los primeros filósofos, tales de Mileto, Aristóteles, unos cuantos, ¿no? En distintos lugares, distintos países de Oriente. Es así que el concepto de espiritualidad está relacionado con sentimientos y creencias profundas, como la sensación de paz de una persona, pero también con un propósito en la vida, la relación con los otros, como también muy bien muchos dijeron aquí en esta charla, y creencias acerca del sentido de la vida. Y todo esto que estamos diciendo está muy, digamos, en paralelo con lo que son las religiones. O sea, creo que es más profundo todavía. De aquí que el alcance de la espiritualidad está asociada también con los valores del ser humano, con la actitud frente a la vida. Y para mí, para ser más certeros con la definición de actitud, sería con las virtudes que el ser humano puede desarrollar. En relación a esto, en Renacer se ha tomado en la esencia y fundamentos de Renacer los valores más intrínsecos y fundamentales para abrirnos al camino y acceso a una transformación interior. El acceso a la dimensión espiritual, como dice Víctor Frankl, ¿no? Como la moral, la libertad y responsabilidad, la paridad, la universalidad, la solidaridad. Pero hay muchos más conceptos, actitudes y virtudes que podemos desarrollar, que podríamos agregar a esto, pero estos son la base fundamental en que nosotros, como seres humanos, si practicamos estos valores y llegamos a ser, entre comillas, virtuosos en esa práctica, podemos decir quizá que podemos llegar a la sensación de paz. Porque estar en paz con uno es también pudiendo estar en paz con el mundo, con la vida, y ahí es donde yo tengo que volcar mi esfuerzo hacia con el otro, como bien dijeron muchos de ustedes, a través de poder construir un propósito de valor en nuestras vidas. Dejarnos de mirar el ombligo, como dice Gustavo Berti. Hay un monje benedictino, cristiano, católico, el hermano David Steindl Rast, que ha estudiado mucho todos estos temas, y hay un libro de él, cuyo prólogo fue escrito por el Dalai Lama, donde aquí vemos la amplitud de criterios que este monje tiene, que desarrolla todo un estudio de los conceptos que hay detrás de cada palabra del credo católico, y que expresa muy claramente la interpretación, entre otras cosas, de lo que es el Espíritu, o el Espíritu Santo, ¿no? Donde no es un tercero el Espíritu Santo, no es una persona, no es un ente, sino nuestro propio espíritu, el cual, si está desarrollado en base a la práctica virtuosa de los valores del ser humano, se transforma en parte de un todo, de ese todo al que todos, yo creo, pertenecemos, más allá de cualquier religión o creencia, ¿no? Cuando habla de Espíritu Santo lo hace entendiendo como ese admirable poder de vida y amor, indicando como espíritu la plenitud de la vida. Es este libro, lo recomiendo, está muy bueno porque de repente es un estudioso, el monje, estuvo varias veces en la Argentina, tuve el placer de conocerlo. Y así como los orientales toman cada parte de una frase y la desarrollan para poder traducir, nosotros muchas veces hemos repetido como el loro oraciones, esto, el otro, sin pensar, sin analizar, sin que nadie nos explique tampoco qué significa. Me están preguntando acá cómo se llama el libro y cómo se llama el hermano. Se llama Más allá de las palabras, el libro,
y el monje es el hermano David Steindl Rast. Ahora después los escribo acá cualquier cosa. Y dice abajo, para comprender el credo cristiano. Y uno se lleva una sorpresa con esta interpretación, la verdad, se aprende mucho. Y nos dice también el hermano que el miedo es el único obstáculo para acceder a la vida en plenitud. Entonces, la práctica, como también muchos de ustedes dijeron, ¿no? Debe en nosotros ser un camino de ida continuo y siempre a partir de nuestro cuestionamiento para ser mejores cada día. O sea, cuestionarnos todo. Y no está mal cuestionarnos para poder ser mejores. Una mejor versión siempre de lo que fuimos, no importa cómo fuimos. El tema es ser mejores. Vivir para los demás también, pensando en los demás, pensando en la vida, brindando un servicio a quien lo necesite. Y máxime, cerrando este concepto, colaborando cada uno de nosotros en poder construir cada día un mundo mejor que tanto, tanto se necesita. Vemos todo lo que está pasando en el mundo y nosotros creemos, y máxime los que estamos tratando este tema, los que nos interesa este tema, podemos ser ese granito de arena que puede ser una roca muy grande, juntos de ocupar un lugar en el mundo, ayudando a este mundo a que sea un poco mejor. Les agradezco la oportunidad que me dieron así de golpe. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Muchas gracias por tu aporte tan forzado, pero muy, muy llenador. Además está decirles que los invitamos a unirse al grupo, a que participen, a que quieran una nueva reunión con un tema nuevo y poder seguir compartiendo y aprendiendo y educándonos en este camino. Daniela, ¿querés comentarnos algo más? Solo quería, principal, no dejar pasar de darle las gracias. Gracias por ayudarnos, compartir lo que es en el proceso que llevamos de búsqueda, práctica y experiencia que llevamos cada uno personalmente y como comunidad. Eso, decirles gracias, que me quedo con la frase núcleo sano, esto de tener sentidos, cualidades, valores, de ampliarlos para poder brindarlos también. Así que muchas gracias y eso, no dejar pasar el gracias. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a vos porque, bueno, estamos todos en este camino ayudándonos mutuamente. ¿Algún papá, mamá que quiera consultar, preguntar, aportar? Ya llegamos a la 1, a las 13 horas, bueno, al menos acá en Argentina, que más o menos es la hora que habíamos pensado, ¿no? De duración del encuentro. Igual, obviamente, si quieren alguien más participar, extendemos un tiempo, ¿no? No hay problema. Yo solamente porque, bueno, por ahí quienes ya terminado las 2 horas de la charla, que no sé si lo habíamos anunciado, pero nosotros lo habíamos planificado así, pueden, ya está liberado, digamos, ¿no? Y también reiterar lo que dijo Hernán, que me parece fundamental, que todos los que quieran, que tengan alguna inquietud, planteen temas para trabajar, para profundizar. Yo siento que se viene gestando un lindo grupo para trabajar y creo que todos los que quieran sumarse a eso, o sea, bienvenido sea, porque
a más seamos haciendo cosas, se van a poder hacer más cosas, va a poder llegar a más gente y bueno, es como multiplicador, ¿no? Justamente creo que este tipo de encuentros que son como complementarios a lo que son las reuniones, nuestras reuniones semanales o grupos quincenales según cada grupo, aportan un montón, porque después cada uno de nosotros va a llevar a su grupo y va a compartir todo lo que aprendió en estos encuentros. Y bueno, ese efecto mariposa, ¿no? Que buscamos y que esperamos que se dé. A más podamos profundizar en temas, a más podamos intercambiar, vamos a tener más herramientas para compartir y para cada uno poder también afrontar su día a día. Así que bueno, a través de los chats, ahí vi que Hernán dejó sus datos, pueden contactarse, proponer temas, charlas, ideas, encuentros virtuales o presenciales, también cada uno en sus localidades, en sus ciudades. Pero eso, hagamos, no hagamos cosas para que Renacer siga creciendo, siga nutriéndose, siga llegando cada vez a más personas. Muchas veces en estos 5 años escuché decir, bueno, yo hasta que no murió mi hijo, hasta que no murió mi hija, yo no sabía la existencia de Renacer. Yo soy una de las que dice eso porque yo no sabía que existía Renacer. La verdad que estaría bueno que sea algo, un grupo y un mensaje que se conozca, que todo el mundo conozca, no solo los que pierden hijos y que ya están ahí como, o sea, cuando ya caímos al pozo. Así que bueno, eso. Los invito a trabajar y a hacer cosas. Muchísimas gracias. Bueno. A los papás de otros países, los invitamos también este fin de año, del 8 al 10 de diciembre, a compartir un gran encuentro en Villa de Ardino, Córdoba, donde vamos a poder seguir compartiendo, aprendiendo y siguiendo este hermoso camino que hemos llegado espiritualmente. De mi parte, agradecerles a todos. Muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias a todos por estar. Gracias, muchas Nos vemos en la gracias. próxima charla. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Que estén Gracias bien. a todos. Nos vemos, gracias. Chao, nos vemos. Hasta el próximo encuentro. Podemos salir, yo quedé congelada. Tenés el micrófono prendido. ¿Hernán salió o está por acá? Estoy. Ah, sí, estoy. Y Omar también, ¿no?